En la sesión de hoy vamos a trabajar series telescópicas y pues bueno, estamos viendo en estos momentos la estructura que va a tener una serie telescópica. Bueno, esto es una suma parcial y esto nos va a permitir, digamos, determinar cuál es el resultado de la suma parcial siempre y cuando esa serie pueda ser escrita como una telescópica. Nos vamos a basar en esta propiedad de la linealidad que habíamos observado, ¿cierto? Y obviamente pues vamos a tener en cuenta lo referente a la convergencia de la suma parcial para que nos dé la suma total, que es cuando hablamos en ese caso de una serie. Entonces estamos diciendo que la sumatoria desde k igual 1 hasta n de una b sub k menos b sub k más 1 va a ser de la forma b sub 1 menos b sub n más 1. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Estamos diciendo que vamos a poder, digamos, determinar cuál es el resultado de una suma parcial, siempre y cuando una sucesión se pueda escribir, digámoslo así, entonces, en esa estructura. Entonces, partamos del hecho de que tenemos, ¿cierto? Tenemos pues una serie, ¿verdad? A la cual necesitamos estudiar, en donde pues tenemos elementos de la forma a sub n que son los que marcan la sucesión, ¿cierto? Nos vamos a dar cuenta que si esta sucesión a sub n la podemos escribir de la forma, o sea, este término general lo podemos escribir como una b sub n menos una b sub n más 1. Entonces vamos a decir que esta va a ser una serie telescópica y vamos a poder hacer uso de esta propiedad. ¿Qué nos dice la propiedad? Pues que la suma de esta serie, la suma parcial, ¿cierto? De esta serie que tenemos aquí, que sería prácticamente la misma a sub n, mientras que a sub n se pueda escribir de esa forma, va a estar determinada como el primer elemento de b, ¿sí? De b sub n, menos el elemento b, bueno, n más 1 de la sucesión b, ¿sí? Y bueno, aquí vamos a tener en cuenta entonces que las dos sucesiones, bueno, una está definida respecto a la otra, pero que es importante tener en cuenta que esta sucesión sea convergente para poder determinar la convergencia también de esta. ¿Por qué este resultado va a ser importante? Porque si nuestra suma parcial se puede escribir de esta manera o en esta estructura, pues entonces vamos a poder darnos cuenta que también vamos a encontrar la serie, ¿cierto? Al aplicar el valor del límite. Entonces, en este caso, dado esa información que se nos da ahí, pues inmediatamente vamos a hacer alusión al siguiente teorema que nos va a facilitar las cosas, ¿cierto? Para los cálculos de este tipo de series, ¿sí? Entonces tenemos el teorema que está proyectado ahí en pantalla. Dice, sean b sub n y a sub n dos sucesiones de números complejos, obviamente dándole la generalidad al caso, ¿verdad? Tales que a sub n se pueda escribir de esta forma. Entonces es fundamental. Si partimos del hecho de que la sub n pueda ser escrita como esta estructura, entonces inmediatamente vamos a hacer uso del teorema. Si esa sub n no puede ser escrita como esta forma, entonces no vamos a poder hacer uso del teorema, dado que estamos hablando de una serie telescópica. Y ahí en ese caso no sería telescópica. ¿Cuál es el fundamento o cuál es la estructura en este caso? Debemos encontrar otra sucesión, ¿cierto? De tal manera que esta sub n pueda ser escrita como esa otra sucesión en diferencia entre su término anterior y su término siguiente. Mire, eso es lo que nos está queriendo decir. Es decir, esta misma sucesión b, ¿cierto? B sub n, se está haciendo una diferencia entre el término anterior y el término siguiente. Si eso es así y esto me define a sub n, entonces puedo hacer uso del teorema. ¿Qué dice entonces para la serie a sub n? O sea, porque en últimas nos interesa estudiar esta serie a sub n, pero basándonos, perdón, en esta b sub n que ya tiene unas características conocidas. ¿Cuál va a ser esa característica conocida para b sub n? Pues vamos a tener en cuenta que esa b sub n debe ser convergente. Entonces, si ella es convergente, vamos a tener que a sub n es convergente. ¿Y cómo vamos a tener esa convergencia o cuánto nos va a dar el valor de esa suma para el caso de a sub n? Pues nos va a dar el elemento b sub 1, es decir, el término
el primer elemento de la sucesión B, menos L, donde L va a estar determinado como el límite de la sucesión B sub n. Claro, si nosotros pues nos damos cuenta, lo que tenemos es que en esta suma parcial, ¿cierto? Es decir, cuando hablamos de la suma parcial S sub n igual a la sumatoria desde k igual a 1 hasta n, por ejemplo, de nuestra A sub k, ¿cierto? Ahí tenemos una suma parcial. Sabemos que esta serie, bueno, esta suma parcial tiene un límite, ¿cierto? Y ese límite, ¿se acuerdan que lo denominamos como S, o sea, la suma total, que en eso es lo que estamos diciendo aquí, este L, siempre y cuando el límite, cuando n tiende a infinito, de esta suma parcial exista, ¿sí? Y en ese caso vale S. Pero pues hacer el límite de esa suma parcial pues implica inmediatamente hacer el límite cuando n tiende a infinito, pues de esa sumatoria, ¿verdad? En este caso desde k igual 1 hasta n de nuestra A sub k. Entonces, pues observen que si ya podíamos escribir de esta manera la A sub n, pues inmediatamente eso se nos traduce en escribir esta estructura, ¿verdad? Es decir, en últimas lo que estamos diciendo es que nuestra A sub n, pues va a quedar escrita, ¿verdad? Como en este caso, bueno, la sumatoria de el primer término en menos el término enésimo más uno, ¿sí? Y en este caso, pues por propiedad de las sumatorias, pues vamos a tener, ¿cierto? Como estamos hablando de un límite, en últimas, este límite aplicaría, ¿cierto? Si hablamos del límite cuando tiene infinito a esta sumatoria a su n, pues aplicaría al lado derecho haciendo propiedad de la linealidad, pues en últimas tendríamos que esto converge, ¿cierto? Al término de sub 1 menos el límite cuando n tiende a infinito de esa expresión. Pero es que esta expresión es el término n más 1 de b. Si b ya es convergente, pues lo sigue siendo a partir del término enésimo, es decir, de ese término, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que para el término enésimo más 1, pues el mismo valor del límite ya existe, ¿sí? Si existe para n y n tiende a infinito, pues n más 1 pues sigue siendo el mismo valor del límite. Por eso es que en ese caso decimos que tenemos que esto es b1 menos l, donde l en últimas termina siendo el límite de la b sub n, es decir, no necesitamos hablar de la b sub n más 1, puesto que n ya va para infinito. Entonces ahí tenemos. Bien, propiedad importante, como les decía, si tenemos entonces esa escritura, pues esta que es fundamental, si podemos lograr que esta sucesión se escriba como esta diferencia, inmediatamente vamos a poder usar este teorema, ¿cierto? Basados pues en esta propiedad que tenemos con respecto a las sumas parciales de esa sucesión. Bueno, entonces vamos a ver unos ejemplos de cómo actuaría, digamos, eso para probar, digamos, la convergencia de algunas series, ¿sí? Obviamente, siempre y cuando estas series sean convergentes. ¿Y de qué depende esta convergencia? Pues de lo que decíamos, la b sub n, ¿no? Es decir, si vamos a ese primer término, a sub n, aquí estamos diciendo que a sub n es este elemento, el término enésimo de esa sucesión, ¿cierto? Para formar la serie. Y bueno, vamos a descomponer o observar, perdón, que si se puede descomponer. Es decir, no todas las series van a tener la característica de que este término general de la sucesión se va a poder descomponer como una telescópica, ¿sí? Es decir, esto aplica únicamente para el caso en que lo puedan hacer. Bien, entonces tenemos nuestra A sub n, como les decía. Para este caso, pues, es de la forma 1 sobre n cuadrado más n. Debemos conseguir la descomposición de la A sub n como una B sub n menos B sub n más 1, es decir, como otra sucesión, como otro término general restado con ese mismo término general, pero en una posición siguiente, en un término siguiente. Bueno, pues vamos a decir entonces que este término lo vamos a poder escribir haciendo uso de factorización, ¿verdad? Expresiones algebraicas como 1
sobre n factor de n más 1, ¿correcto? Y si nosotros queremos descomponer esto que aparece aquí, pues ya sabemos que podemos utilizar en este caso, por ejemplo, fracciones parciales, ¿cierto? Entonces podemos indicar que el término a sobre n más b sobre n más 1 y ahí nos correspondería inmediatamente a encontrar cuánto debería valer a y cuánto debería valer b, ¿verdad? Pues aquí no va a ser difícil ver que a valdría, en este caso, 1 y b valdría menos 1, pero bueno, vamos a hacerlo. Si nosotros nuevamente sumamos estas fracciones, porque tenemos que compararlas con esta, ¿verdad? Pues el denominador nos va a quedar nuevamente n por n más 1 o lo mismo que decir n cuadrado por n. Es decir, en últimas tenemos que esto me quedaría de la forma a por n más 1 más b por n, todo dividido, ¿cierto? Entre n por n más 1. Entonces observen que estos dos denominadores ya son iguales, mírenlo. Voy a señalarlos aquí. Este denominador de acá y este denominador de acá ya son iguales. Entonces en dos fracciones, los dos términos, tanto numerador como denominador, deben ser iguales para que se cumpla que las dos fracciones son iguales. Y pues tenemos una comparación mediante la igualdad. Entonces, si ya los denominadores son iguales, nos resta por comparar los numeradores, ¿verdad? O sea que aquí nos quedaría que la expresión válida sería 1 debe ser igual a factor de n más 1 más b factor de n, ¿verdad? Y aquí entonces podemos jugar con los valores de n que hacen 0 las expresiones. Por ejemplo, n vale 0, haría 0b y me quedaría inmediatamente como resultado que a valdría 1 y el otro valor que vuelve 0, alguna de las dos, es menos 1, ¿cierto? Entonces inmediatamente ahí podemos tener en cuenta que b, pues en ese caso valdría menos 1, ¿verdad? Que era lo que les había dicho. Entonces, dicho de otra manera, vamos a decir que el término a sub n lo vamos a poder escribir como a, ¿cierto? Esto de aquí se traduce finalmente a esta expresión. Bueno, el término a sub n que era 1 sobre n cuadrado más n se va a poder escribir como 1 sobre n menos, o bueno, más el valor de b que es menos 1 sobre n más 1. ¿Listo? O sea que finalmente tenemos que nuestra a sub n se va a poder escribir como 1 sobre n menos 1 sobre n más 1. Y observen que eso ya tiene la estructura que nosotros estábamos buscando, ¿verdad? Miren, una b. ¿Cuál es b ahí? ¿Cuál es b sub n? Pues b sub n es 1 sobre n, ¿cierto? Y aquí tenemos la diferencia con el siguiente término que es 1 sobre n más 1. Ah, bueno, entonces ahí ya tenemos la estructura de la forma a sub n igual a nuestra b sub n menos nuestra b sub n más 1. Y característica importante, según lo que nos decía el teorema, pues aquí tenemos un sí, solo sí, pero pues no, todavía no conocemos nada de a sub n, entonces lo que tenemos que apoyarnos en esa b sub n, tenemos que apoyarnos en que b sub n es convergente, ¿verdad? Y pues nosotros sabemos que en ese caso nuestra b sub n, que es de la forma 1 sobre n, es convergente, ¿verdad? Cuando n tiende a infinito, pues esto tiende a 0, o sea, es convergente. Entonces válida la expresión. Listo, aquí ya tenemos entonces escrita la descomposición, digámoslo así, entre una sucesión o un término general de otra sucesión, ¿verdad? Escrito como la diferencia entre el término y su término siguiente. Eso quiere decir que podemos dar paso inmediatamente a encontrar la suma parcial, ¿sí? La suma parcial de esa sucesión. ¿Cuál va a ser la suma parcial de esta serie mejor? Es decir, vamos a poder aquí escribir una de los resultados inmediatos es que vamos a poder escribir que la sumatoria desde k igual 1 hasta n de 1 sobre n cuadrado más n, que es la serie que estamos nosotros trabajando, va a ser, entonces hacemos uso de este resultado, miren, el primer elemento de esta b sub n, ¿cierto? Menos
el término enésimo más 1 de esa b sub n. Es decir, podemos escribir que esto pues, va a ser de la forma sumatoria desde k igual 1. Esto no es necesario escribirlo, pues, puesto que ya lo tenemos, pero bueno, vamos a redactarlo. Esto se traduce a decir 1 sobre n menos 1 sobre n más 1. Es para poner en contraste ese resultado, ¿cierto? E inmediatamente sabemos que el primer término de esta sucesión, 1 sobre n, es 1. Y le restamos el término enésimo más 1, que es este que ya tenemos aquí. 1 sobre n más 1. Bien, ahí tenemos esa suma parcial. ¿Qué significa eso? Pues que si nosotros, por ejemplo, hacemos la sumatoria desde 1 hasta 3, por ejemplo, de los términos de esta sucesión, pues es lo mismo que tener 1 menos 1 sobre 3 más 1. ¿Sí? Ahí podemos poner en evidencia eso. Es decir, hagamos un ejemplo. Una suma parcial, es decir, hablemos de la S sub 3. La S sub 3 es aplicar la suma desde k igual 1 hasta 3 de la expresión 1 sobre n al cuadrado más n, ¿verdad? Y en ese caso, pues, ¿quiénes serían esos elementos? Sería 1 sobre 1 cuadrado más 1, 2, ¿verdad? Bueno, no sé si lo voy escribiendo completo como para tener referencia. 1 al cuadrado más 1, más 1, y vamos entonces al caso donde vale 2, que sería 2 al cuadrado más 2, más, y vamos al caso donde vale 3, que sería 1 sobre 3 al cuadrado más 3, ¿verdad? Ahí tenemos entonces, por ejemplo, S sub 3, que sería la suma parcial desde n, o bueno, desde k, en este caso igual 1 hasta 3, ¿verdad? Bueno, aquí estamos hablando de k, entonces vamos a corregir esto. Bien, y que eso me contrasta, digamos, ese resultado de la suma parcial mediante lo que estamos hablando, ¿cierto? Del término del lado derecho. Entonces aquí tenemos k cuadrado más k, lo mismo que en este caso, k cuadrado más k, y aquí tenemos la descomposición de 1 sobre k y 1 sobre k más 1. Bien, pues aquí tenemos entonces un medio más un sexto, y aquí tenemos 9 y 3 12 más un doceavo, ¿verdad? Ahí tenemos la suma de esas tres fracciones. Listo. Bueno, y entonces nos interesa, ¿cierto?, saber qué es lo que pasa con pues nuestra S, es decir, el límite cuando n tiende a infinito de nuestra S sub n, pero es decir que en esta estructura no conocemos, si no conocemos su suma parcial, ¿cierto? No conocemos el término enésimo de esta sucesión S sub n, que es, bueno, no lo conocíamos inicialmente, pues no vamos a poder decidir sobre el límite de ella, es decir, no vamos a poder determinar si es convergente o no y a qué valor converge. Pero ya que pudimos usar esta propiedad de la telescópica, ¿verdad? Entonces, dada esta estructura, ya sabemos que como esta B sub n es convergente, nos va a garantizar la convergencia de esta A sub n. Y de hecho, pues el ejemplo nos dice que debemos comprobar es que esta serie, esta suma, ¿cierto? Infinita debe dar 1. Bueno, pues eso se comprueba, ¿cierto? Teniendo en cuenta pues este elemento, ¿sí? Entonces volvemos al teorema. Mire, ya sabemos que eso termina siendo el primer elemento menos el límite, ¿cierto? Del término B sub n. O el término B sub n más 1. Al fin y al cabo sigue siendo el mismo valor del límite. Es decir, tenemos que encontrar ese valor L que se obtiene al aplicar el límite cuando n tiende a infinito de la b sub n, ¿verdad? Es decir, tenemos que el límite cuando n tiende a infinito y nuestra b sub n en este caso pues es 1 sobre n, y pues nosotros sabemos inmediatamente que ese límite vale 0. Eso quiere decir entonces inmediatamente que la serie que va desde k igual 1 hasta infinito de la expresión 1 sobre n al cuadrado más n, inmediatamente haciendo uso del teorema, volvamos a observarlo. Mira, aquí está primer término de b sub n menos ese límite que acabamos de encontrar. Entonces el primer término ya hemos dicho que era 1 sobre 1, ¿cierto?
es decir, 1 sobre 1, menos el valor del límite que vale 0 y por lo tanto eso nos da 1, ¿cierto? Y lo que acabamos de hacer es inmediatamente contrastar o realizar la prueba de lo que se nos pedía, ¿cierto? Y era llegar a la conclusión de que esa serie en realidad tenía su convergencia de suma total en 1. Listo, entonces ahí tenemos ese primer ejemplo. Observemos ahora la estructura de esta serie. Si se dan cuenta, pues ya no tiene la misma estructura algebraicamente hablando como un polinomio, por ejemplo, en el denominador que podamos descomponer haciendo uso de lo que estamos hablando aquí de las fracciones parciales, ¿cierto? Bueno, pero de todas maneras vamos a poder encontrar una estructura que me permita, ¿cierto? Trabajarla para poder determinar cuál es su solución. Bueno, entonces lo primero es determinar, recordemos, esa a sub n, que es de la forma 2 sobre 3 a la n menos 1. ¿Listo? Entonces necesitamos primero poder reescribir esto como la diferencia entre el término anterior y el término siguiente de otra sucesión, de otro término general, dado que ese otro término general deba ser convergente, ¿sí? Para poder demostrar que finalmente esta suma total vale 3, como se nos plantea en el ejercicio. Bueno, pues entonces, pues nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que de manera conveniente vamos a poder escribir, por ejemplo, este 2 como la diferencia entre el 3 y el 1. Ya nos vamos a dar cuenta por qué vamos a utilizar ese 2 como esa diferencia, ¿sí? Para poder establecer anterior y siguiente término. Y el denominador sigue siendo el mismo, 3 sobre 3 a la n menos 1. Bien. Ahora, podemos distribuir, ¿cierto? A cada uno de estos numeradores nuestro denominador. Es decir, nos quedaría la siguiente estructura. Nos quedaría, bueno, aquí tenemos que a sub n va a ser igual a 3 sobre 3 a la n menos 1 menos, aquí tenemos 1 sobre 3 a la n menos 1, ¿verdad? Observemos que aquí no estamos alterando absolutamente nada. Si volvemos a la estructura inicial, vamos nuevamente a obtener este término que es de la forma a sub n. Pero aún no se puede evidenciar que tenemos término anterior y término siguiente. Número 1, porque no tenemos ese contador de esa manera. Y número 2, porque tenemos aquí un elemento que no está contrastando esta información. Pero des en cuenta que esto que tenemos escrito ahí lo podemos reestructurar de la forma que sigue, ¿cierto? Esto es lo mismo que tener 3 a la n, ¿cierto? Y si nos damos cuenta, podemos simplificar, bueno, aquí ya podemos inmediatamente, podríamos simplificar un 3, ¿verdad? Es decir, podemos escribir esto, podemos sacar un factor común si se quiere aquí un 3 de esa expresión, o es lo mismo que vamos a decir simplificar un 3, y aquí me quedaría a la n menos 2, ¿verdad? Estoy sacando un factor común de ahí. Y luego entonces este término me sigue quedando como 1 sobre 3 a la n menos 1. Ten en cuenta que ya podemos simplificar el valor del 3, ¿verdad? Eso nos quiere decir que la a sub n, que es el término general de la sucesión, nos va a quedar como 1 sobre 3 a la n menos 2 menos 1 sobre 3 a la n menos 1. Observen ahí, ¿correcto? Y miren, ya tenemos la estructura. Término anterior, miren, término siguiente. O sea que ya podemos escribir que esto es a sub n igual a una b sub n menos una b sub n más 1, ¿verdad? Y observemos que el término 1 sobre 3 a la n menos 2, pues es convergente, ¿correcto? Este límite vuelve a dar 0, eso tiende a 0. Ah, bueno, importantísimo. Entonces, ¿por qué va a ser importante en este caso? Pues porque nos va a permitir entonces inmediatamente encontrar la suma parcial y a partir de la suma parcial vamos a encontrar entonces el valor de convergencia de la suma total, que en este caso se nos dice que vale 3. Vamos a observarlo.
¿Quién sería entonces esa suma parcial S sub n? Pues nuestra suma parcial S sub n va a ser pues, la sumatoria que va desde k igual 1 hasta n, ¿verdad? De 2 sobre 3 a la n menos 1. Y entonces recuerden el resultado. eh, va a ser b sub 1 menos b sub n más 1, ¿verdad? Es decir, b sub 1 sería de la forma 1 sobre 3 a la 1 menos 2 menos el b sub n más 1 que sería 1 sobre 3 a la n menos 1, ¿cierto? Eso quiere decir que eso nos va a quedar, aquí nos quedaría 1 sobre 3 a la menos 1 menos 1 sobre 3 a la n menos 1. Bien. Y bueno, 1 sobre 3 a la menos 1 es lo mismo que tener 3. Y eso queda en resta con 1 sobre 3 a la n menos 1. Esto es lo que nos permite, esta es la estructura que nos permite encontrar nuestra suma parcial. Es decir, si en algún caso hay que encontrar la suma de los n primeros términos, pues no tenemos que hacer esa suma como tal, sino podemos evaluarla en esa expresión. Esa es nuestra convergencia en ese caso. Y nos vamos a dar cuenta entonces que aquí estamos contrastando también la información que teníamos cuando veíamos lo del polinomio de Taylor. Recuerden que el polinomio de Taylor, ¿cierto? Teníamos que la expresión de la función total iba a ser igual pues a la función total como menos un valor del resto, ¿no? Entonces si nos damos cuenta aquí estamos evaluando un valor de un resto. Listo. Bien, entonces, pues nada, lo que decimos entonces en nuestra sumatoria, ¿cierto? Para la suma total, es decir, para evaluar la serie es que tenemos que la serie es de k igual 1 hasta infinito de la forma 2 sobre 3 a la n menos 1, pues no va a ser más que el primer término de la b sub n, que ya aquí dijimos que en ese caso vale 3, menos el valor límite es la L, es decir, el límite cuando n tiende a infinito, de nuestra b sub n, que es de la forma 1 sobre 3 a la n menos 2. Y nosotros sabemos que este límite va hacia 0, ¿verdad? Dado que n tiende a infinito. Por lo tanto, esto me daría 3 menos 0. Inmediatamente me da 3, que me está, ¿cierto? Confrontando la información inmediatamente con la que se nos estaba dando aquí en el valor de esa suma. Por lo tanto, entonces, haciendo uso de la estructura de una serie telescópica, podemos inmediatamente utilizar ese resultado para comprobar que esa suma total nos da en ese valor de 3. Pasemos a observar un último ejemplo. Entonces volvemos a tener una estructura de tipo algebraica, ¿sí? Y aquí tenemos nuevamente, ¿cierto?, que realizar factorización, pero nos vamos a dar cuenta que debemos emplear algo más para poder establecer la relación entre un término anterior y un término siguiente. Nuevamente entonces escribo, ¿cierto? Y readecuo nuestro A sub n para que me quede con la estructura de una telescópica. Entonces yo sé que ese A sub n, que es de la forma 1 sobre n al cuadrado menos n, perdón, menos 1, se va a poder escribir como diferencia de cuadrados, ¿cierto? Lo voy a escribir por aquí. N al cuadrado menos 1 al cuadrado se va a poder escribir como n menos 1 por n más 1 o n más 1 por n menos 1, como se quiera ver. En este caso nos conviene verlo más de esta forma, ¿verdad? Escrito en esta estructura. Bien, entonces, pues aquí es lo mismo que tener 1 sobre ese factor, es decir, n menos 1 por n más 1. Planteamos nuevamente unas fracciones parciales para poder, digamos, separar, ¿cierto?, esos términos del denominador, y vamos a decir que a sobre n menos 1 más b sobre n más 1. Nuevamente comparamos numeradores porque denominadores ya son iguales y finalizamos diciendo que la expresión 1 va a ser igual a por n menos 1 más b por n más 1. Utilizamos dos elementos de n que anulan para encontrar fácilmente los valores de a y de b. Uno de esos elementos es
n igual a menos 1. Sabemos que al lado izquierdo 1 va a ser igual, y aquí se me anula, me da 0, ¿verdad? Y aquí me queda a factor de menos 2. Por lo tanto, pues esto me da a conocer que el valor de a inmediatamente vale 1/2, ¿correcto? Bien. Y el otro valor que me anula uno de los términos es el valor n igual a 1. Anula este valor que está junto a. Me queda entonces inmediatamente que el valor de la izquierda, que es 1, va a ser igual a b factor de 2. Y pues eso me informa inmediatamente que b vale 1/2. ¿Sí? Entonces tenemos la estructura localizada por cada uno de estos términos. E inmediatamente entonces voy a poder hacer uso de lo que tenemos en esa estructura, ¿cierto? Para poder establecer entonces cuál va a ser nuestra relación entre lo que es un término anterior y un término siguiente para esa sucesión. Entonces, listo. Partamos entonces de ese hecho. Es decir, vamos a decir que nuestra a sub n, que era de la forma 1 sobre n al cuadrado menos 1, se va a poder escribir, ¿cierto? Como lo tenemos en nuestro valor de a, que aquí inmediatamente obtuvimos menos 1/2, es decir, menos 1/2 sobre n menos 1. Y tenemos entonces más el valor de b, que es 1/2 positivo, sobre nuestro n más 1. O sea, finalmente esto lo vamos a poder escribir como, digámoslo así, 1/2 factor de menos 1 sobre n menos 1 más 1 sobre n más 1. Entonces aquí tenemos una característica y es, todavía no tenemos esa estructura, ¿cierto? Todavía no tenemos esa estructura donde se nos marque la diferencia entre un término anterior y un término siguiente de una sucesión de la forma b sub n, es decir, b sub n más 1, b sub n menos 1, ¿correcto? Bueno, entonces ahí vamos a decir, bueno, y entonces, ¿cuál debe ser una estructura correcta para poder determinar estos valores? Pues entonces aquí vamos a tener que incluir un término más, ¿cierto? Y va a ser el término 1 sobre n, que si se dan cuenta, el término 1 sobre n es el término intermedio, ¿cierto? Entre el término n menos 1 y el término n más 1. Des en cuenta de eso, ¿verdad? Ah, me estoy dando cuenta de un error. N más a está multiplicado por n más 1, mientras b está multiplicado por el término n menos 1. Por lo tanto, entonces a nos va a quedar positivo e inmediatamente b nos va a quedar negativo. Listo. Entonces aquí, haciendo la debida corrección, tenemos que b está multiplicado por n menos 1 y a por n más 1. Por lo tanto, a queda positivo y b queda negativo. Listo. Entonces aquí tenemos positivo, valor positivo de 2. Y aquí tenemos valor negativo de 2. Correcto. Y aquí tenemos entonces el valor de menos 1/2. Y este tenemos la diferencia. Bien. Entonces continúa diciéndole, aquí tenemos un valor intermedio que es 1 sobre n, que es el que enlaza estos dos valores, ¿verdad? Es decir, entre n menos 1 y n más 1. Entonces vamos a tener que ponerlo. Pero pues no, sabemos que si lo ponemos, estamos alterando inmediatamente la expresión. Por lo tanto, en este caso vamos a tener que ponerlo y quitarlo al mismo tiempo para agregar un 0, ¿verdad? Es decir, vamos a tener en cuenta que nuestra expresión de la forma a sub n, que es 1/2 factor de, y aquí entonces escribimos 1 sobre n menos 1, y aquí vamos inmediatamente a agregar el 0, ¿verdad? Es decir, vamos a poner menos 1 sobre n más 1 sobre n, y esto está menos 1 sobre n más 1.
¿sí? Des en cuenta que eso que acabo de agregar inmediatamente es un cero, mírenlo. Entonces, al ser un cero, pues no va a tener problema, ¿cierto? Porque no estoy alterando la expresión, pero al contrario, me está sirviendo para poderla escribir como una telescópica. Bueno, pues entonces paso acá a la a sub n. Queda escrita ya entonces como dos términos, o sea, dos sucesiones escritas con sus diferencias entre dos términos. Es decir, esto tiene la estructura un medio, factor de 1/n-1, miren, término anterior, menos 1/n, término siguiente, ¿se dan cuenta? Más un medio y nuevamente diferencia entre 1/n, término anterior, menos 1/n+1, término siguiente. Tenemos entonces aquí nuestra b sub n, nuestra b sub n+1, y por ese lado tenemos otra c sub n y c sub n+1. Es decir, tenemos anterior y siguiente en diferencia. Por lo tanto, estamos cumpliendo inmediatamente, ¿cierto?, con lo que se nos está determinando respecto a las telescópicas. Solamente que en ese caso, pues estamos obteniendo dos valores y pues hay que evaluarlos respecto a esos dos valores. ¿Por qué lo podemos hacer? Pues porque tenemos unas propiedades, ¿cierto? Recuerden las propiedades que tenemos para las series convergentes y es esa propiedad de la linealidad. Entonces, por la propiedad de la linealidad, vamos a inmediatamente poder evaluar cada una de estas dos. Entonces, inmediatamente lo que se nos va a decir para cada una de ellas es que debemos calcular, ¿cierto? El primer término, o sea, b sub 1. Lo que necesitamos hacer es aquí decir que el límite o la s sub n, ¿cierto? Va a estar dado como b sub 1 menos b sub n+1 más c sub 1 menos c sub n+1. Claro, las dos multiplicadas obviamente por un medio. Entonces, si nosotros queremos hablar de nuestra suma parcial, lo que decíamos que era S sub n, es decir, la sumatoria desde k igual 1 hasta n, en este caso del término 1 sobre en el cuadrado menos 1, pues inmediatamente vamos a decir, menos 1, inmediatamente vamos a decir que eso va a ser un medio, factor de el primer término de esta b sub n, que sería, en este caso, este término, des en cuenta que no lo podemos empezar en 1, ¿verdad? Inmediatamente. Profe, Este profe, qué término pena. no, señor, Profe, ¿será que puedo, que tengo que pagar una cosa en el banco que lo cierro ahorita a las 4 fresco, y voy fresco, 10 minuticos y vuelvo? fresco, hermano. Listo, profe, qué pena. Tranquilo, tranquilo, fresco. Listo. Ah, es que estoy teniendo en cuenta una cosa y es que aquí estoy observando que aquí tampoco se puede empezar esta serie en 1, ¿verdad? Eso quiere decir entonces que aquí tenemos en realidad, esta serie en realidad empieza en 2, es lo que no tenía en cuenta. Por lo tanto, entonces, claro, por eso es que este valor no es válido acá en ese caso. Esa serie en realidad empieza en 2. Debe hacerlo para, ese es el primer término. Listo, entonces, bueno, primer término entonces sería de la forma 1 sobre 2 menos 1 menos término n+1, que sigue siendo aquí en este caso 1 sobre n, más un medio. Primer término en este caso que sería para esta serie, ¿verdad? Pues que en este caso entonces nos estamos dando cuenta que sería 1 sobre 2 menos término siguiente que es 1 sobre n+1. Y ahí estaríamos entonces teniendo en cuenta cuál es entonces su suma parcial, ¿verdad? Un medio factor de 1 menos 1 sobre n más un medio factor de un medio menos 1 sobre n+1. Bueno, ahí tenemos esa suma parcial. Ahora entonces queremos evaluar pues nuestra serie, ¿verdad? Es decir, la sumatoria que arranca desde 1 hasta infinito de la expresión 1a, nuevamente aquí. Recordemos que esto no empieza en 1, sino que empieza en 2, dada la estructura del término enésimo. Sobre n cuadrado menos 1. Recuerden que estamos buscando demostrar que eso vale 3 cuartos. En este caso entonces va a valer
un medio menos primer término, ¿verdad? Que aquí ya dijimos que vale 1, menos el límite, en este caso, cuando n tiende a infinito, de la b sub n, es decir, de 1 sobre n menos 1, más un medio del primer término, que en este caso es un medio, ¿verdad? ¿Cierto? Menos el límite, cuando n tiende a infinito, de b sub n, bueno, c sub n en ese caso, que es 1 sobre n, ¿cierto? Entonces inmediatamente sabemos que esto nos da un medio factor de 1 menos, este límite pues sabemos que vale 0, tiende a 0, más un medio factor de un medio menos el valor de ese límite que inmediatamente vale 0, ¿cierto? Hacemos la operación, entonces nos quedaría por este lado un medio, medio por un medio, más, y por este lado me quedaría un cuarto, un cuarto ¿qué? Menos 0, sería un cuarto. Bien, creo que estoy por ahí omitiendo un signo. No, ahí estoy bien. Listo, entonces finalmente pues tenemos que un medio, que son 2 cuartos sumado con un cuarto, nos da como totalidad 3 cuartos, y entonces inmediatamente pues estamos corroborando, ¿verdad? Miren lo que se nos decía de esta suma parcial, y pues esta es la forma como, ¿cierto? Al poder escribir el término general de una serie, de la sucesión, ¿cierto? Ese término general como la diferencia entre una sucesión entre su anterior y su siguiente, pues inmediatamente podemos hacer uso de la serie telescópica para poder encontrar cuál es su convergencia. Bien, entonces eso sería lo de hoy. Debemos tener en cuenta que la correcta escritura de estos elementos, ¿cierto? Pues si vamos a utilizar valores de K, inmediatamente aquí hablamos de K. Si utilizamos valores de N, inmediatamente aquí utilizamos valores de N. Entonces quiere decir que o utilizamos todo con N, ¿verdad? Estamos haciendo la corrección, o simplemente hablamos de K. Entonces aquí N es de 1 hasta infinito para esos términos. Entonces vamos a aplicar la corrección para que lo tengan en cuenta. N es de 1 hasta infinito, ¿cierto? Lo mismo aquí, vean esos términos. Aquí estamos hablando, aquí sí necesitamos hablar de K inmediatamente, dado que ya estamos yendo hacia N. Aquí tenemos K, ¿verdad? Todos estos valores son de K, para que por favor lo tengamos en cuenta. Revisemos acá también. Creo que aquí ya están correctos, ya lo había corregido. Entonces aquí nuevamente podemos entonces escribir N, pero cuando estoy aquí hablando de K, pues o cambio a N, pero N ya lo tengo aquí como suma parcial, entonces inmediatamente aquí tengo que hacer uso de nuestra K. Aquí no es necesario porque ya estoy haciendo uso de la propiedad. Y nuevamente aquí, o bueno, aquí escribo N, ¿cierto? Y dejo solamente esto, o simplemente dejo el K aquí y cambio a el término K aquí. Listo, eso sería la corrección para que lo tengan en cuenta.